poner a grabar antes de que me olvide. Y vamos a compartir entonces nuevamente la pantalla. Entonces, vengo por acá. Y entonces estábamos mirando entonces el modelo lineal. Vimos entonces los conceptos geométricos básicos que requerimos para poder trabajarlo. Y ahora pues sí vamos a tratar de abordar entonces algunos problemitas o algunas aplicaciones que corresponden a ese tipo de situaciones donde encontramos esto. Entonces, vámonos a mirar, bueno, esto ya lo de las ecuaciones rectas paralelas, rectas perpendiculares, ya lo miramos, listo. Entonces, vamos a mirar, aquí hay algunos ejercicios de lo que estamos mirando ahorita. Vamos a mirar las aplicaciones entonces, o problemas, para que nos enfoquemos en ese tipo de ejercicios. Entonces, aquí tenemos las aplicaciones del modelo lineal. Entonces, pues simplemente nos dan una pequeña pauta para seguir, un procedimiento para seguir. Nuevamente se los recuerdo, ojo que este mismo fue el procedimiento que hicimos cuando trabajamos problemas con ecuaciones de primero o de segundo grado, y de aquí para adelante en todas las asignaturas donde tenga que resolver problemas de tipo numérico, entonces el procedimiento va a ser el mismo. Entonces, como les dije hace unas dos o tres, bueno, hace una clase, dos clases, pues con la parte de los problemas de las ecuaciones, pues lo más complejo es escribir la ecuación. Ya resolverla no debe ser tan complicado para ustedes. El gran dilema para la mayoría es escribir la ecuación, escribir el modelo matemático. Ese no es tan fácil, no es tan sencillo, pues al principio. Y como les decía, pues en 3 o en 4 clases ustedes no iban a desarrollar esa habilidad. Entonces, más adelante tendrán otras asignaturas que impliquen el uso de problemas que se resuelvan usando matemáticas, y entonces allá seguirán practicando, porque realmente, pues para eso sirve, una de sus grandes aplicaciones en la vida real de las matemáticas es esa, la solución de problemas. Entonces, este procedimiento es el mismo. Primero, bueno, antes aquí nunca lo ponen, pero yo siempre se lo recalco y fue lo primero que les dije cuando empezamos con eso de los problemas. Comprensión lectora, muchachos. Si no entiendo lo que dicen las palabras, pues cómo carajos voy a escribirlo en números. Tengan eso presente. Escucha, ma, si escucha. Si yo no entiendo lo que dicen las palabritas, entonces, ¿cómo voy a escribirlo con números? Entonces es bien difícil. Vamos a tener primero comprensión lectora, es lo básico, es lo fundamental. Aquí no me lo dicen, pero yo se lo recalqué mucho ese día. Entonces, comprensión lectora. Tengo que leer muy bien y comprender lo que dice el problema. Después de tener eso comprendido, entonces yo ya puedo decir, voy a identificar cuáles son las variables que intervienen en mi problema. En este caso vamos a identificar dos, la variable independiente y la variable dependiente. A la variable independiente le asigno una letra, recuerden que por lo general le ponemos la X, pero no es una camisa de fuerza, se puede usar cualquier letra, siempre y cuando tenga presente qué significa y que esa es la variable independiente, para que no tenga problemas. Y la variable dependiente, pues en matemáticas por lo general usamos la Y, pero pues recuerden que usted puede utilizar cualquiera de esas, cualquier letrica, no hay problema. Luego dice, vamos a identificar los datos que me da el problema, los valores que nos da el problema, y cuando sea necesario, pues necesito relacionar esos valores con las variables. También, si el problema me da algunas condiciones, entonces debo de tenerlas claras y presentes. Luego encontramos el modelo lineal, o sea que escribimos el modelo, escribimos la ecuación, y por último lo resolvemos. Y una vez lo tenemos resuelto, debemos nuevamente volver al mundo verbal, al lenguaje verbal. Entonces, no es encontrar el valor de la X o no es encontrar el valor de la Y. Tengo que escribirlo con palabritas para darle solución al problema. Entonces, no se me van a quedar corticos solamente calculando los valores y no escribiendo las respuestas. ¿Listo? Entonces, miren que el proceso es muy similar al que les mostraba o les mencionaba la vez anterior, cuando hablábamos de problemas con ecuación lineal o problemas con ecuación cuadrática. Entonces, el procedimiento es el mismo. Y cuando tengan que enfrentarse a problemas, va a ser la misma cosa. Bueno, vámonos con el primer problema. Entonces, me meto por el corte económico, pues, o contable, o desde el punto de vista de ciencias económicas, porque su formación profesional está orientada hacia allá, ¿listo? Entonces, eso tiene aplicaciones en física, en biología, lo que les decía ahora, en sociales, en cualquier cosa que usted quiera imaginar. Pero vamos a hacer ejercicios o problemas en el ámbito de las ciencias económicas, que es el tema de ustedes, ¿no? Que es el cuento de ustedes. Entonces,
Primer problema nos dice, suponga que la demanda por semana de un producto es de 100 unidades cuando el precio es de 58 pesos, dólares, euros, lo que le quieran poner a eso. Y que aumenta a 200 unidades si el valor disminuye a 51 pesos, dólares o lo que le quieran poner. Entonces, en este momento tengo dos valores. Si el precio es de 58, lo que sea la unidad, entonces tenemos una demanda de 100 unidades semanales. Pero si vendo ese producto a 51 pesos, entonces la demanda semanal se aumenta a 200 unidades. Eso es lo que me dice el problema. Y luego me dice, determine la ecuación de la demanda, suponiendo que es lineal. ¿Ves? Ojo que es fundamental esto. Si no dice que es lineal, pues yo no puedo aplicar lo que acabamos de ver. ¿Ves? Debe de decirme el enunciado del problema que sigue al modelo lineal, porque si no, esta vaina no aplica. Entonces, nada que hacer. Entonces, vamos a mirar cómo se resuelve. Entonces, aquí aparece la estrategia que vamos a seguir. Entonces, la ecuación de la demanda lineal es lo que me dice allá, por lo tanto, su línea o su gráfica va a ser una línea recta. Es lo primero que tenemos que tener de su generalidad. Luego tenemos que, para una cantidad Q, el precio está dado por la variable P. Estamos definiendo las variables. Y tomamos los datos que me da el problema. Entonces, si el precio es de 58, la demanda es de 100. Entonces, si P vale 58, Q vale 100. Y el otro punto, si el precio vale 51, la demanda vale 200, la demanda aumenta a 200. Entonces, si P vale 51, Q vale 200. Y listo. Con esto, entonces, tengo los dos puntos y me están pidiendo la ecuación. Entonces, ahorita les decía, si tengo dos puntos, puedo perfectamente encontrar la pendiente. Y si tengo la pendiente, y acá en este caso tengo dos puntos, pero solamente con la pendiente y un punto, puedo escribir la ecuación. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí tengo estos dos puntos, x sub 0, y sub 0, o q1, p1, llevándolo a las variables que asumimos, y x sub 1, y sub 1, o q2, p2. Simplemente vengo a la fórmula de cálculo de la pendiente conociendo los valores y reemplazamos acá en la fórmula. Entonces, vamos a tener que 51 menos 58 es igual a 200 menos 100. Entonces, con esos valores calculamos la pendiente de la recta, que en este caso nos va a dar menos 7 sobre 100. 7 es un número primo, no podemos simplificarlo. Si se puede simplificar, entonces hagan el procedimiento. En este caso, pues no se puede simplificar. Entonces, ya tengo la pendiente, voy a tomar cualquiera de los dos puntos y lo vamos a reemplazar en la ecuación punto pendiente para obtener finalmente el modelo lineal que tiene que quedar expresado de esta manera, y igual a mx más b. Entonces, tomamos el punto 58, 100 en x, 100 en y, perdón, 58 en y, o sea, el precio, que era 58, 100, que era la demanda, en el eje X, o en este caso P y Q, listo. Entonces, precio son las Y, y recordemos que Q son las cantidades demandadas. Entonces, reemplazamos simplemente en la fórmula punto pendiente que dice Y menos Y sub 0 es igual a M que multiplica a X menos X sub 0. Aquí como cambiamos el nombre de las variables y les pusimos P a la dependiente y Q a la independiente, entonces pues simplemente tengo que tener en cuenta eso. Entonces me va a quedar P menos P sub 0 es igual a M que multiplica a Q menos Q sub 0. Entonces reemplazo los valores, queda P menos 58 es igual a menos 7 sobre 100 que multiplica a Q menos 100. Simplificamos la expresión y la llevamos a esta forma. Entonces me tiene que quedar P igual a MQ más B. Entonces vamos a llevarlo a esa forma. Entonces, lo primero es ese 100 que está dividiendo. Como a ustedes no les gustan los fraccionarios, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces, eso es lo que hacen acá. Pasan el 100 a multiplicar al otro lado. Entonces queda 100 que multiplica P menos 58 y eso es igual a menos 7 que multiplica a Q menos 100. Simplificamos los paréntesis. Miren que esta parte pues ya para ustedes ya se hace mucho más fácil porque esto ya lo hicimos. Entonces 100 por P me da 100P y 100 por menos 58 me da menos 5800. Ley de signos, no se les olvide. Al otro lado tengo menos 7 por Q que me da menos 7Q y menos 7 por menos 100 que da
700 positivos, menos por menos da más, ojo con eso. Vamos a despejar la P, entonces este menos 5.800 lo pasamos al otro lado positivo, lo pasamos a sumar, y este 100 que está multiplicando a la P, lo paso al otro lado a dividir, ¿listo? Entonces me queda menos 7Q más 700 más 5.800 sobre 100. Finalmente sumamos estos dos valores, 700 más 5.800, me queda que P es menos 7Q más 6.500 sobre 100. Y vamos a ampliar o vamos a expandir la fracción para escribirlo y nos quede de la forma mx más b. Entonces queda menos 7Q sobre 100 más 6.500 sobre 100. Entonces es lo último que hacemos aquí, la expansión de los denominadores. Y podemos simplificar. Pues 7 es un número primo, no lo puedo simplificar como les había dicho ahora con 100, pero a 6.500 sí lo puedo dividir entre 100 y me da 65. Entonces aquí quedamos con la representación general. Y igual a mx más b. O en este caso P igual a mq más b. Entonces la pendiente menos 7 sobre 100, la misma que habíamos calculado arriba. Y el punto donde la línea recta cruza al eje Y es el 60. ¿Listo? Entonces aquí obtenemos la ecuación de la demanda. Y si yo les podría adicionar, aparte de esto que hice acá, les podría preguntar, bueno, una vez obtenga la ecuación de la demanda, entonces, ¿cuál sería el precio que tiene el artículo o cuál debería ser el precio que tiene el artículo para una demanda de, allá lo teníamos con 100 y 200, para una demanda de 500 productos, por ejemplo? Entonces, simplemente reemplazaría la Q por 500 y haría las operaciones. Y listo. Entonces, ahí obtendríamos el precio que solicitamos. Entonces, así para cualquier valor. Entonces, podría aparecer de pronto, uno nunca sabe, en el problema del parcial, una pregunta ahí adicional. Y entonces, ¿cuál sería el precio del producto para una demanda de, no sé, de 50 artículos, por decir alguna cosa? Entonces, reemplazo aquí Q por 50 y despejamos, o calculamos, perdón, y me da el valor del precio. El valor para el precio para 50 unidades del producto. Listo, ese es el primer problema. Entonces miren que usé los dos puntos para calcular la pendiente y cuando tuve la pendiente usé uno de los puntos y la pendiente en la fórmula de punto pendiente para obtener la ecuación general, que era la que me estaban pidiendo. Vamos a ver el segundo problemita. El segundo problemita me dice, supongamos que el valor de una maquinaria en cierta empresa disminuye cada año un 10% de su valor original. Si el valor original es de 200 millones de pesos, encontremos el modelo matemático que expresa el valor de la maquinaria para cualquier año. ¿Ves? Primer concepto, Néstor, ayúdeme aquí. Cuando una máquina pierde su valor, ¿cómo se llama eso contablemente? Depreciación. Depreciación, exactamente. Entonces, me imagino que ustedes están viendo algunas asignaturas ahí de contabilidad, creo que con Osvaldo, no sé. Entonces, ahí tratan esos temas. ¿Listo? ¿Ves? Cuando siempre, por el uso, la maquinaria o un vehículo, por ejemplo, ustedes que tienen moto, tienen carro, con el paso del tiempo pierde su valor. ¿Por qué? Por el uso. Y a eso se le considera o se le denomina contablemente depreciación. Entonces, de entrada, como esto es un problema, usted tiene que ubicarse de una vez. Entonces, aquí me dicen, cada año se decrementa o se deprecia en un 10% de su valor original. Quiere decir que cada que pasa el tiempo, el valor va a ser menor. Y si el valor va a ser menor, usted ya sabe que la línea que va a construir va para abajo, porque el precio va a ir bajando. Con el tiempo, el precio va a ir bajando. Entonces, deben tener en cuenta eso. Por lo tanto, la pendiente tiene que ser negativa obligatoriamente. Si la pendiente fuera positiva, entonces iría para arriba, quiere decir que está ganando valor. En este caso, no. Entonces, tienen que empezar a relacionar esos conceptos que son de contabilidad, ojo, con la matemática para que no vayan a cometer el error cuando escriban el modelo. Listo. Sabemos que el costo inicial de la maquinaria fue de 200 millones y el problema me dice que se deprecia cada año un 10% de estos 200 millones. Entonces, rápidamente, ahí mentalmente usted podría decir, cualquiera de ustedes, entonces cada año pierde un valor de 20 millones. ¿Por qué? Porque el 10% de 200 millones es 10 millones. Así de sencillo.
El ejercicio me dice, escriba la fórmula o la ecuación matemática que represente el valor de la maquinaria para cualquier año. Usted me decía, no, pues ¿para qué, profe? Pues después de un año vale 180 millones. Y después de 2 años vale 160 millones. Y después de 5 años vale 100 millones. Y después de 10 años vale 0 pesos. Porque en 10 años se ha depreciado 200 millones y valía 200 millones al principio, entonces se deprecia. Entonces, podría cualquiera, porque esto es muy fácil, ¿no? Muy elemental. Pero vamos a ver el modelo matemático, cuál es el procedimiento que hacen para llegar a eso. Entonces, necesito la ecuación que me representa el costo de la maquinaria después de cualquier año determinado. ¿Listo? Entonces, miren que aquí ya no llamamos, bueno, a la variable independiente, o sea, la X es matemática, la vamos a llamar T, que es el tiempo. Número de años desde que se compró la máquina. Al costo de la maquinaria o al precio, pues al valor que tiene la maquinaria la vamos a llamar la variable dependiente. El valor de la máquina depende de los años de compra o de uso. Entonces, a esa es la Y. ¿Listo? Esa es la Y, el costo o el valor de la maquinaria. Y tenemos un punto, un valor inicial. Cuando la compramos, o sea, cuando el tiempo valía 0, la máquina valía 200 millones. Eso es lo que representa este puntico. El día que se compró la máquina, estamos en el tiempo 0, la máquina costó, tenía un valor de 200 millones. Tengo ese puntico, ¿listo? Entonces, nos piden calcular la ecuación que represente el costo, o sea, esta señorita de acá. Entonces, por acá, de la información que me da el problema, yo ya les decía ahorita, el 10% del valor inicial, o sea, el 10% de 200 millones, son 20 millones. Esos 20 millones van a representar la pendiente de esa línea recta. Y como les decía ahorita, la gráfica o el valor más bien de la máquina va a ir cayendo año tras año. Entonces, esa pendiente tiene que ser negativa porque la línea recta va a ir cayendo, la línea recta que me representa el costo de la máquina, el valor de la máquina después de X años, después de T años, ¿listo? Entonces, por eso le agrego el menos. Miren que por arriba no habla nada de eso, es simplemente una conclusión o un análisis que hacemos de. Si me hubieran dicho no que se deprecia, sino que se valoriza, entonces no pondría un menos, sino un más. Sería la pendiente positiva. Entonces tengan en cuenta eso. Si a mí me hubieran dicho en el enunciado del problema, el precio de la máquina aumenta, no decrece, como decía ya. Entonces, año tras año, entonces aquí sería positivo. Pero en este caso, pues siempre que hablemos acá de la maquinaria o de los vehículos o no sé qué, pues el precio de esos activos se deprecia por el paso del tiempo, se disminuye. Entonces aquí le colocamos menos a la pendiente. Entonces, ya sé que la pendiente es 20 y ya sé que como va para abajo, porque el precio va a ir cayendo, entonces va a ser negativo. ¿Listo? Entonces es lo que tenemos aquí. Entonces tengo un punto que es T0, Y200 y tengo la pendiente que es menos 20. Entonces es lo que tenemos acá. Y con un punto y con la pendiente yo puedo escribir la ecuación aplicando la fórmula de ecuación punto pendiente, que dice que y menos y sub 0 es igual a m que multiplica a x menos x sub 0. Acá tengo x sub 0, pues que es t sub 0, y y sub 0, que es este que vale 200. Y la pendiente dijimos que era menos 20. Entonces, simplemente reemplazamos allá. Entonces queda y menos 200 es igual a menos 20 que multiplica a x menos 0. Y menos 200 es igual a menos 20x, porque pues, restar 0 pues no representa nada. Entonces queda y menos 200 igual a menos 20x. Simplemente despejamos la y para llevarla a su forma general. Pasamos este menos 200 al otro lado a sumar. Entonces nos queda finalmente que y es igual a menos 20x más 200. Este es el modelo matemático que representa el valor o el costo de la máquina después de X años. Bueno, aquí hubo un pequeño dilema. Aquí no deberíamos de haber utilizado la X sino la T, porque estamos llamándolo T a la X. No perdamos esa variable. Entonces aquí sería menos 20T más 200. Y T representa el número de años de uso de la máquina. Entonces, si T vale 0, entonces queda menos 20 por 0, queda 0 más 200, representa que el costo de la máquina al inicio es de 200 millones. Si T vale 1,
menos 20 por 1 da menos 20, menos 20 más 200 da 180, o sea que después de un año la máquina vale 180 millones, lo que les decía ahora. Si te vale 5, o sea, de 5 años, menos 20 por 5 me da menos 100 y menos 100 más 200 me da 100. Quiere decir que después de 5 años la máquina tiene un costo de 100 millones de pesos, lo que les dije ahora rato. Si te vale 10, 10 por menos 20 da menos 200 y menos 200 más 200 da 0. Quiere decir que después de 10 años la máquina ya no vale nada. Y mucho cuidado, muchachos, es un problema de la vida real. Entonces, si yo les pregunto a ustedes en el parcial, ¿y cuál es el costo de la máquina después de 11 años? Si usted lo reemplaza en la fórmula, le va a dar menos 220, 20 por 11 da menos 220, y menos 220 más 200 me da menos 20. Por favor, no me vaya a escribir, profe, después de 11 años la máquina vale menos 20 millones de pesos, porque le pongo un 1. ¿Qué significa menos 20 millones? Explíqueme esa vaina. Si a los 10 años la máquina ya no valía nada, entonces ya que vamos a tener ahí. Entonces, hasta ahí. Después de 10 años hacia arriba, vamos a decir que la máquina ya no vale nada. Y listo. Eso significaría, pues, por ponerlo en algún contexto, si me dice menos 20 millones, quiere decir que dentro de 11 años, si yo le quiero recibir la máquina a usted, le tengo que, antes de encimar 20 millones. Entonces, eso no tiene sentido. Si usted me quiere, perdón, si usted me quiere recibir la máquina a mí, yo le tengo que encimar 20 millones. Entonces, nada, después de los 10 años ya suerte con eso. Ya de ahí para arriba, ya la máquina no tiene ningún valor. Listo. Aplicando pues lo que me dice el enunciado. Entonces tengan presente eso porque son problemas reales, son problemas de la realidad. Matemáticamente yo le puedo decir, y después de 100 años, ¿cuánto vale la máquina? Usted reemplaza la fórmula y matemáticamente le da. Pero en la realidad, pues ahí sí ya no. Entonces, ojo con eso, que es uno de los grandes problemas que tenemos cuando resolvemos problemas. Ojo, muchachos, de estos y de cualquier otro tipo de problemas. No le colocamos lógica o sentido común o malicia indígena, como dicen los colombianos, a los resultados. Entonces, si yo le pongo una cáscara, ¿cuánto después de 100 años, cuánto vale la máquina? Entonces usted viene y reemplaza. Ah, bueno, 100 por menos 200, entonces me va a dar menos 2000. Y menos 2000 más 200 me va a dar menos 1800 millones. ¿Y eso qué significa en la realidad? Entonces, pónganle sentido a eso. Dice, no, profe, después la respuesta, profe, después de los 10 años, la máquina ya no tiene ningún valor. Entonces, después de 100 años tampoco va a valer nada. Entonces, es eso la respuesta lógica en palabras, ¿no? Porque usted puede decir en palabras, la máquina después de 100 años tiene un valor de menos 1800 millones. ¿Pero qué? ¿Eso qué significa? Entonces, usted tiene que trascender un poquitico más allá y tiene que comprender la lógica del problema. ¿Listo? Mucho cuidado con eso, muchachos, que es muy común. Entonces, por eso se los recalco aquí. ¿Listos? Bueno, ¿cómo, Néstor? Ah, sí, nos vamos con un 1. Hay que ponerle lógica a eso. ¿Listos? Pues Giovanni Ayala. Ay, María. Oigan, Néstor ya dónde nos llevó. Regalada sales cara. Oiga, Giovanni Ayala y regalada sales cara. Sí, señor. Jerga de los contadores, para que van acostumbrando ustedes, muchachos, que están estudiando cosas así, ¿no? Aquí nos hacen un pequeño recorder y lo que les decía ahora, si la pendiente es positiva, quiere decir que aumenta, ojo con estas palabras. Si la pendiente es negativa, quiere decir que disminuye, lo que les decía ahorita. Lo analicé del problema. El problema decía el precio o el valor disminuye, quiere decir que la pendiente es negativa. Si me hubieran dicho, es que hoy compré un lote y su precio aumentó cada año en forma lineal en un 5%, entonces la pendiente aumenta, entonces la pendiente es positiva. ¿Ves? Tengan en cuenta ese pequeño detalle, ese pequeño dilema, no se van a dejar enredar. Yo les dije, Néstor hoy se fue de compras y compró acciones en la empresa no sé cuál, Ecopetrol. Y entonces cada año se aumenta en un porcentaje de tanto, entonces la pendiente es positiva. Si la digo, en la empresa se fue a quiebra, a pique y por la crisis del petróleo, sus acciones empezaron a disminuir en un tanto por ciento, entonces la pendiente es negativa, va para abajo. No se van a dejar enredar pues con eso. En este problema, ¿vamos a la baja o a la alza? Estoy perdiendo plata porque yo compré 10 acciones hace como 12 años y están valiendo menos de lo que las compré. No, Néstor, hermano.
Nada que hacer. Ecopetrol se fue este año a la acción a la baja por esa crisis del petróleo que estamos viviendo, ¿no? Y por la crisis del coronavirus. Primero fue la del petróleo, cuando empezaron esos rusos a pelear con esos árabes y bajaron el precio del petróleo a lo más bajito del mundo, y después fue lo del coronavirus. Bueno, vamos para el siguiente problema. Una compañía fabrica y vende cierto tipo de artículo bajo las siguientes condiciones. Ojo que aquí me van a colocar condiciones. El costo de fabricación de una unidad es de $25. Ojo, es el costo unitario. Y cada unidad se vende en $40. Es el costo de venta o el precio de venta al público. La compañía tiene unos costos fijos mensuales de $350. Entonces, yo no sé qué tanto habrán visto de costos. Yo en esto realmente soy muy flojito, pues yo soy ingeniero, pero yo sí sé que los costos totales son la suma de los costos variables y los costos fijos. Me imagino que eso ya lo vieron con Osvaldo, creo yo. O si no, ya eran asignaturas de costos. Lo que sí es que los costos totales son los costos variables más los costos fijos. Y que los costos fijos deben pagarse sí o sí. No importa si tengo cerrado, como ahorita en el coronavirus. No importa si no estoy vendiendo nada, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar servicios, tengo que pagar empleados, tengo que pagar impuestos. Esos se llaman costos fijos. Y esos hay que pagarlos sí o sí, produzca o no produzca, venda o no venda. Los costos variables dependen de la producción. Entonces, acá me dicen, el costo unitario de fabricar un artículo es de $25. Entonces, si fabrico uno, esos costos variables van a ser de 25. Pero si fabrico dos, esos costos variables van a ser de 50. Pero si fabrico 10, esos costos variables van a ser de 250. Para que me entiendan, ¿listo? Entonces me dicen, me dan esa información y me dicen, determine un modelo para encontrar los costos totales mensuales de la empresa. Pues entonces ya les dije, cojan los costos fijos y sumen en los costos variables. Y listo. Cambie de materia, profe. ¿Cómo, Néstor? Cambie de materia, ponga a enseñar contabilidad de costos. No, no jodas. Estoy haciendo ejercicios simples. Yo sé que cuando ustedes entren a costos, la cosa se vuelve más peluda, ¿no? Pero acá estamos haciéndolo muy elemental para que no nos compliquemos. Tengo bueno, defino variables inicialmente. Voy a decir que Q es la cantidad de productos mensuales producidos. ¿Listo? La cantidad de la producción mensual. Ese es Q. Y los costos totales los voy a llamar C de Q o Y, simplemente. Esta va a ser la variable dependiente, esta es la independiente. Entonces, los costos van a depender de la cantidad fabricada en el mes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que representa esto. Y tengo un punto, tengo un valor. Si no produzco nada, o sea que Q vale 0, los costos son los costos fijos, 350. Sí o sí tengo que pagar servicios, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar empleados, tengo que pagar impuestos y todas esas otras cosas. ¿Listo? Así no produzca nada. Así tenga la puerta cerrada como muchas empresas hoy en día por la crisis del coronavirus. Entonces, sí o sí hay que pagar esto. Entonces yo tengo ese punto. Ojo, el problema no me lo dice, pero yo del concepto de costos lo saco, ¿listo? De costo fijo. Entonces, no produzco ningún producto, pero los costos son de 350. Entonces, tengo un punto. Y la pendiente va a estar determinada por el costo unitario de fabricación de cada producto. Entonces, el problema me dice que la pendiente es de $25 por fabricar uno. Por lógica, si fabrico dos, vale 50. Si fabrico 3, vale 75 el costo variable. Si fabrico 4, el costo variable vale 100. Quiere decir que entre más fabrique, más se aumenta el costo variable. Por lo tanto, la pendiente es positiva, no es negativa. Con mayor número de productos fabricados, el costo unitario aumenta. El costo variable, perdón. El costo variable aumenta. Entonces, ¿cómo aumenta? La pendiente debe ser positiva. Entonces vengo y reemplazo ya en la fórmula. Tengo un punto. Si no vendo nada, si no fabrico nada, perdón, el valor de los costos es 350. Y tengo la pendiente que es $25. Entonces reemplazo en la ecuación punto pendiente. Y me queda que Y menos 350 es igual a 25, que es la pendiente, multiplicada por Q, que es la cantidad de productos, menos el valor del punto que tomé era cuando no fabricaba nada, menos 0. Despejo Y, este menos 350 lo llevo al otro lado a sumar, y me queda que Y es igual a 25Q más 350. Este es el modelo de costos que me pide el problema.
Con esto yo puedo determinar cuáles son los costos totales para fabricar cualquier cantidad de artículos. Si no fabrico nada, Q vale 0, los costos son 350, ya lo habíamos dicho. Si fabrico 10, 25 por 10 me da 250 y 250 más 350 me va a dar 600. Entonces los costos serán de $600. Si fabrico 100, entonces 250 por 100, entonces me va a dar 2.500. Y 2.500 más 350 me va a dar $2.850. Entonces los costos de producir 100 artículos son de 2.850. Esa sería la respuesta. Ojo, que si les pregunto, les digo, encuentre el modelo de costos totales. Listo, ya lo tengo. Y después le hago preguntas. ¿Y cuánto vale fabricar un artículo? ¿Y cuánto vale fabricar 100 artículos? ¿Y cuánto vale fabricar 500 artículos? Entonces ya no es sino que reemplacen la Q por el número que yo les doy y calculan el costo. Entonces, pilas con eso. El mismo ejercicio, segunda parte. Ya tengo los costos. Vámonos para los ingresos. Entonces, ¿cómo se calculan los ingresos? Vamos a asumir que los ingresos de esta empresa solo dependen de las ventas de ese producto. Entonces, los ingresos son dados por la cantidad de productos vendidos. El problema arriba en el enunciado me decía que el costo de venta al público era de $40 la unidad. Por lo tanto, los ingresos están dados por la multiplicación de la cantidad de productos por 40, que es el precio unitario. Aquí viéndolo desde el punto de vista matemático, entonces decimos que Q es la cantidad de productos vendidos, R es el ingreso, va a ser la función que vamos a encontrar, la del ingreso, y tengo un punto que el problema no me lo dice, pero que yo lo puedo intuir de una. Si no produzco nada, o sea, si no vendo nada, los ingresos son 0 pollito. Entonces, a 0 artículos vendidos, 0 ingresos. Listo. Estoy hablando de los ingresos. Ya sabemos que con los costos fue diferente. Entonces, si no vendo nada, no tengo ningún ingreso. La pendiente es 40, que es el valor del artículo, y es positiva porque entre más venda, pues va a ir subiendo el ingreso. Listo. Entonces, con esos dos puntos, con ese punto, perdón, y esa pendiente, reemplazo en la fórmula punto pendiente. R es el ingreso, Q es la cantidad de producto vendido en el mes. Entonces, R menos 0 es igual a 40Q menos 0. Como les dije ahora, pues simplemente los ingresos van a tener dependencia total de las ventas, en este caso Q. Y están en una relación lineal 40Q. Si vendo 1, me entran $40. Si vendo 10, me entran $400 y así sucesivamente. Entonces, el modelo lineal de los ingresos está dado por R igual a 40Q. Y si yo le digo, entonces, ¿cuántos son los ingresos para 1000 productos vendidos? Usted reemplaza Q por 1000 y le va a dar $40.000. Entonces escribe, los ingresos por la venta de 1000 productos en un mes son de $40.000. Y esa sería la respuesta. Y listo. Y finalmente, ya se me va a cortar aquí el tiempo, me quedan 2 minuticos. Con los ingresos y con los costos, podemos determinar la ganancia o la utilidad. Miren que estos son conceptos contables que ustedes manejan mejor que yo. Ya les había dicho en un problema de ecuación lineal que la utilidad es igual a los ingresos menos los costos. ¿Recuerdan? Por ahora creo que les puse un ejemplo de un huevo, no sé qué cosa. Y para resolver un problema. Entonces, la utilidad es igual a los ingresos menos los costos. Ya tengo los ingresos, que son 40Q, y ya tengo los costos que los tenía de arriba. Entonces, simplemente reemplazo esos dos valores en la ecuación de U. U es igual a ingresos, que son 40Q, menos los costos, que eran 25Q más 350. Miren que los costos los encierro entre paréntesis porque el menos afecta a todos los costos. Pilas con eso. Menos 25Q más 350. Simplifico este paréntesis, queda Q es igual a 40Q menos 25Q más 350, menos 350, perdón, y sumamos semejantes. La utilidad es igual a menos 15Q, perdón, menos 350. Y listo, esta es la ecuación o el modelo lineal que me determina la utilidad. Si no produzco nada, si Q vale 0, la utilidad es de menos 350, o sea que estoy perdiendo $350. ¿Cuáles? Los de los costos fijos. Si produzco 10 unidades y las vendo, da 15 por 10, que da 150, voy a tener una utilidad de menos $200. Quiere decir que con esas ventas no cubro mis gastos básicos fijos. Si vendo 20, si vendo 30, si vendo 40, pues, ojo con eso.
Si hago esa operación, entonces aquí ya puedo decirle a ustedes cuánto es la utilidad si vendo X cantidad de productos. Y por último, el punto de equilibrio, también de contabilidad, se alcanza cuando los costos son iguales a los ingresos. O sea, cuando la utilidad vale cero. Y es simplemente cambiar la O por cero y despejar la Q para saber cuánto. En este caso, con 24 unidades de producto alcanzo el punto de equilibrio, o sea que los costos son iguales a los ingresos. Si vendo menos, pierdo, si vendo más, gano.